Bienvenidos nuestros queridos consultantes a una edición más de Índice Negro. Hoy tenemos un tema muy interesante, películas inspiradas en hechos reales. Este tema nos llevará a recorrer algunas de las películas que marcaron nuestra infancia, nuestra adolescencia, incluso que marcaron a la cultura popular. Les doy la bienvenida a una edición más de Índice Negro. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición más de Índice Negro. Yo soy su amigo Rogers Gallardo y quiero dar una calurosa bienvenida a mi amigo David Wong. David, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Roger? Buenas noches. Un gustazo estar de nuevo en esta edición de Índice Negro. Hoy con un tema que, bueno, creo que siempre va a causar bastante expectativa porque muchos de nosotros somos fans de este tipo de películas y cuando te dicen que está inspirada en hechos reales, el morbo, el horror, todo lo paranormal se dispara para poder contar historias interesantes alrededor de estos filmes que han marcado pues un hito, ¿no? En la historia de las películas de terror y más del tipo B, ¿no? Ese tan oscuro tipo B que nos gusta a todos y que de alguna u otra forma ha dado, pues bastante buenos resultados para los que nos gustan las películas de terror. Sin duda alguna, comparto contigo esa afición, igual que muchos de nuestros consultantes, a los cuales les agradecemos y les invitamos a suscribirse para que sigamos teniendo índice negro y consultas sobre estos temas oscuros. Tú has dicho unas palabras muy buenas, que nos han inspirado estas películas que empezaron como serie B, algunas, y terminaron como éxitos impresionantes y como parte de la cultura popular del mundo en general, ¿verdad? No solo de nuestro país, sino también de todo el ancho y largo globo en el que vivimos. David, yo te cedo la palabra como siempre, esperando pues recibir todo ese conocimiento que te caracteriza. Gracias, Roger. Pues vamos a empezar de nuevo. Nosotros nos gusta, por ejemplo, ejemplificar todo lo que son nuestros temas en películas muy particulares y que tienen que ver mucho con el gusto propio, ¿no? En este caso, una de las películas que a mí siempre me han gustado y que aún hoy todavía me generan algunas pesadillas. Y te pregunto a ti, Roger, ¿tienes miedo? ¿Te da miedo este tipo de películas? De la que voy a hablar a Mucho. continuación es una que yo sé que has visto, que te va a gustar y que todos hemos sido parte de ese universo tan complicado y al mismo tiempo tan hipnótico, ¿no? En este caso, yo voy a hablar acerca de La pesadilla en Elm Street o, ¿cómo era la película? Que donde el antagonista es este personajazo, ¿no? Freddy Krueger. Es un Claro. personaje que simplemente trasciende y obviamente cruza todas las fronteras, ¿no? Cómo defenderte en un lugar en donde lo onírico es lo reinante, ¿no? Entonces, y pues te dirás, esta película realmente tiene más cosas de fantasía que cualquier otra situación, pero no, vamos a darnos cuenta de que pues muchas veces las películas de esta índole pues ayudan a tener a ver, acá está. Ahí está, perfecto. Sí, sí, porque el apoyo visual es importante, hay que recordar Claro. siempre esta parte. Esta película está basada básicamente en un acontecimiento que se dio a conocer en los diarios hace ya mucho tiempo, más de 50 años, y que obviamente la premisa de la película va encaminada con este tema, ¿no? La premisa como tal te habla de un ser supernatural que acecha en el mundo de los sueños, algo en donde ninguna persona puede defenderse, dado que si falleces en el sueño, pues falleces también en la vida real. Quiero hacer hincapié de que, por ejemplo, esta película marcó a toda una generación por esta premisa tan interesante, dado de que son los sueños un vasto universo en donde podemos desarrollar grandes ideas, pero también donde son nichos de miedos muy profundos y que obviamente pues llegan a ser muy traumatizantes, ¿no? En la película existe un antagonista que es encarnado en una persona que hizo algo extremadamente bizarro, oscuro y malo, y que su maldad obviamente trascendió la parte de su muerte debido a muertes violentas. Recordemos que en el argot de las películas fantasmas de terror,
cuando trasciendes de una forma particularmente violenta y la persona era particularmente mala, se dan por algún tipo de maleficios o deus ex machina que logran sobrevivir de una forma ya corrompida, ¿no? Entonces, el caso de este personaje que era, pues en verdad tenía, era malo, pero obviamente en películas posteriores ya te explican por qué, pero bueno, no vamos a entrar ahorita en esas condiciones, pero que también más adelante podremos, con los consultantes, platicar acerca de estas películas de origen, ¿no? Pero bueno, ¿en qué está basada esta película? Bueno, como tal, en el artículo que había comentado anteriormente, tiene mucho que ver con personas que sufrieron traumas, inmigrantes que de alguna u otra forma vivieron situaciones tan complicadas, tan extremas, que cuando llegaron a tierra y fueron atendidos, este miedo a dormir, por miedo a la muerte o por X razón, los volvió poco consciente de su salud, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Empezó a somatizarse cierto tipo de cuestiones que obviamente se empezaron a dar a conocer en la vida real. Cuando las personas empiezan a faltarles el sueño, empezamos a tener ciertas condiciones que pues obviamente agravan nuestra salud física, pero tiene también que ver con los demonios internos, ¿no? Es muy bonito ver este tipo de ejemplificaciones porque a lo mejor de una nota aislada generaron todo un icono de terror que hoy por hoy pues es parte de nuestro imaginario. Esa es una de las películas que quiero presentar el día de hoy, Pesadilla en Elm Street. Recordemos que, como lo decía hace un momento, grabó un hito en las películas de este tipo. Ahora, la siguiente película que tendremos aquí a la mano, perfecto. Camino hacia el terror, no sé si habrás escuchado de ella alguna vez, Roger. Claro que sí, todo mundo ha escuchado acerca de Hugo Stiglitz, digo, del camino hacia el terror. Camino hacia el terror, la premisa es la que te dice de unos muchachos que están haciendo campamento y de repente se topan a la mitad de un bosque de Virginia del Oeste, que son acechados por seres misteriosos que no sabemos sus elucubraciones, pero sabemos que quieren hacernos un daño, ¿no? Entonces, la psicosis que se destapa cuando, por ejemplo, vemos este tema de personas que van hacia algún lugar y por condiciones externas a ellos o misteriosas empiezan a ocurrirles sucesos paranormales, siempre es el cuento que te dicen cuando quieres salir solo hacia algún otro lugar, ¿no? Ten cuidado porque no sabes con qué te puedes enfrentar en algún sitio, ¿no? Esta película en particular, en donde vemos a un grupo de adolescentes que se sumergen en los bosques de Virginia del Oeste para pasar un buen rato y que son acechados por asesinos, pues obviamente es uno de los miedos más grandes cuando uno sale de viaje. Recordarás en alguna ocasión que fuimos a acampar y creo que por ningún momento se nos ocurrió esa parte de decir que nos podría salir algún fulano por ahí con un machete. Aún cuando creo que ya sabíamos de esta película, pero que no lo piensas, pero que si nos ponemos a analizar un poco, tampoco los muchachos pensaban que les ocurría algo así, ¿no? Esta película está basada en los hechos reales con referente a una historia eh, categorizada en el siglo XVIII aproximadamente, y creo que la historia verdadera es un poco más bizarra de lo que pensábamos. Está basada en el personaje de Sonny Bean. Sonny Bean era un tipo que no, no simplemente no se le daba el tema de la chamba ni aprender nada y simplemente empezó a vagar por los bosques. Se topó con una mujer que paradójicamente tenía sus mismos intereses de no trabajar o no hacer algo productivo y eventualmente empezaron a saltar caminos. Lo que ocurrió en estos páramos escoceses es de que en algún momento se quedaron sin alimentos ya que no podían contrabandear con las cosas que robaban. Y entonces en algún momento se les ocurrió probar la carne humana. Entonces, la carne humana como tal se volvió parte del sustento de estas personas que independientemente ahora de asolar la zona con atracos, también devoraban gente, literalmente. La cuestión no queda ahí, sino que en algún momento estos tipos se recluyen en una cueva, en donde empiezan a tener hijos a diestra y siniestra, y su familia llegó por medios incestuosos a componerse de hasta 48 individuos. Entonces, imagínate una tribu completa de personas totalmente afectadas por prácticas endogámicas, no muy listos y con un
ha habido una ávida necesidad de carne humana. La historia termina cuando el rey manda a 400 personas y con sabuesos logran encontrar su guarida, cuelgan a todos los varones y a los demás los desaparecen, pero hasta nuestros días queda el referente de este personaje que marcó un momento de terror muy agravado en esta zona de Escocia, donde incluso hay algunas baladas que todavía se cantan respecto a Sonny Bean. Esta, para que veas, es una de las películas muy buenas porque el pensar que alguien siempre está acechándote desde la lejanía, entre la espesura del bosque, es una psicosis constante que a uno que le gusta, por ejemplo, lo de la acampada, de repente, aun cuando existen muchos tipos de tecnologías para mantenerse en comunicación, hay momentos en donde no puedes alejarte a lo mejor de esa sensación de que alguien te observa. Una película similar como esta es la de Las colinas tienen ojos. También hay dos versiones, una en los 70 y una más moderna, pero las premisas y la historia en la que se basan es la misma. Personas que en algún momento te acechan de manera constante, con fines no muy claros, y que obviamente pues generan esa tensión en el espectador. Y la última película de la que quiero platicar en este momento es una que se llama Canoa. Y es muy interesante esta película en particular porque es una película mexicana que ocurre en un pueblo mexicano, en Puebla particularmente, y de que pues muchos en algún momento se enteraron de este terrible suceso. ¿Y por qué lo manejamos como histeria colectiva y horror? Nos recordamos, y te acordarás que platicábamos hace algún tiempo con respecto a la masa, que la masa realmente es la que no Sí. piensa, y cuando logras entender cómo atizar a la masa reacciona de formas a veces que no tenías pensado que podría pasar o que podría superar las expectativas de lo que podrían llegar a ser. En este Irracional. caso, es correcto. En este caso hablamos de un tema en particular ocurrido en el municipio de San Miguel Canoa, en Puebla, allá en los años 60. ¿Cuál es la premisa de esta película? Retrata básicamente la historia de unos trabajadores de la universidad que intentaban escalar el cerro de la Malinche y que en una mala jugada del destino llegan a este pueblo y que no pueden pasar o no pueden acceder al cerro debido a una lluvia torrencial. La presencia de estas personas en el pueblo genera una incomodidad rara y obviamente derivada de los procesos políticos que ocurrían en aquel entonces. Estamos hablando de 1968, entonces el tema de las revoluciones estudiantiles estaba en boga y paradójicamente mucha gente en aquel entonces pensaba que el comunismo era alguna clase de anticristo raro, y cuentan los registros de esta historia que unos días antes el sacerdote de este lugar, que obviamente ya con punto sobre la silla sabemos que era un manipulador total de este tipo de personas, y que lo platicamos, creo que también es triste, ¿no? Como lo que debía ser a lo mejor algo, un guía espiritual, se convirtió en algo totalmente aberrante y manipulativo. Entonces, instigando a las personas de que, y en algún momento iban a llegar comunistas a apoderarse del pueblo, colgar una bandera rojinegra, perdón, en la iglesia y robarse a los hijos y al ganado. Estas personas, en cuanto se enteran de que llegan estos excursionistas, pasa el horror. Los violentan en una turba iracunda que circunda la casa en donde se quedaban y desviven a dos de los 5 trabajadores que en ese momento estaban intentando acceder al Cerro de la Malinche. Es una historia que quedó grabada y que obviamente retratan en películas posteriores para hacer conciencia con respecto a este tipo de situaciones en donde la histeria colectiva, este tipo de situaciones que asusan a las personas que a lo mejor no entienden algunos conceptos y aprovechándose de esto, generan condiciones de terror, generan condiciones de horror y que obviamente se trasladan hasta el imaginario y que hoy por hoy también son parte de esa colección oscura de momentos en el cine y en la realidad
que nos circunda. Pues, Roger, esas son las 3 recomendaciones que el día de hoy yo traigo para todos ustedes. Han sido como que pensadas un poco precisamente por los temas y realmente por la crudeza de este tipo de películas. ¿Alguna vez te has topado con la historia colectiva? Claro que sí, de un montón de ocasiones, ¿no? Cuando teníamos que trabajar para el INE, por ejemplo, que tenemos que estar cuidando casillas, aquí no le ha tocado también ir a cuidar casillas o situaciones donde hay que estar con mucha gente en los conciertos o en eventos masivos y hay que trabajar en esos lugares, ¿no? Y tiene uno que estar con una multitud que probablemente no es racional. Y ahora que lo mencionas, me parece que Canoa está ubicada en el movimiento estudiantil, perdona si no me equivoco, algo así, ¿verdad? En el movimiento estudiantil del 68 por Ese esas, es el escenario en donde se mm, desenvuelve esta situación. Primero, como la narrativa de la noticia salida el 14 de septiembre de 1968 y retomada en los años 70 como una película, obviamente, para hacer hincapié en la manipulación de algunos líderes, ¿no? claro, sin duda alguna, unos temas que ya son parte del índice negro, sin duda. Nuestros queridos consultantes pueden checarlo en el momento en el que ustedes quieran. Recuerden que para eso es este canal, para tener consultas sobre estos temas. Yo quiero también participar con una película, si me lo permites, mi querido Wong, y Sí. es aquí donde yo te pregunto, ¿tienes miedo? Sin Cuando duda, tú me lo preguntas, sin duda. sin duda alguna, de la forma en la que me lo preguntes, sin duda alguna, cuando vamos a la playa, al río, tenemos la idea a las albercas, donde hay, a los lagos, donde hay grandes masas de agua, pasamos un momento divertido, queremos refrescarnos, las personas que viven en climas calurosos, sin duda alguna, pues tienen esa forma de ver estos lugares como una forma de recrearse, de refrescarse y de pasar un buen momento. Pero eso cambió a raíz de algunas películas, entre ellas Piraña de 1978, que nos dejó una fobia, un miedo, una manera de ver diferente el agua, ¿no? Recordamos que en esta película pues es un experimento militar que sale mal, donde modifican genéticamente estos peces y pues escapan, cunde el pánico, se vuelve un pandemonium total en el agua, ¿no? Los pobres bañistas disfrutando todos, haciendo lo que normalmente hacemos cuando vamos a la playa, bebiendo algo, comiendo algo, riendo, mira el clavado, tú sabes, ¿no? Cómo la pasamos. Mientras que debajo, en la profundidad del agua, pues estos animales acechaban. Y uno se pone a pensar que los animales que nos rodean pueden ser también una fuente de horror, de miedo, ¿no? Los ataques animales nos infunden un miedo instintivo, algo muy primitivo también. Y esta película, aunque no está inspirada en un hecho como tal real, sin duda está inspirada en los hechos que suceden en lugares como el Amazonas. Hay que resaltar que se han encontrado diversos animales pues devorados por estos peces y también casos de exploradores que solamente han encontrado pues sus osamentas, también devorados por estos animales. Y a raíz de esta película, nosotros no volvemos a ver igual el agua, ¿no? Después de verlas, quedamos como, bueno, no voy a ir a la playa en una temporada, no voy a meterme al agua en un rato. Y cuando entramos al agua, miramos hacia abajo, abrimos los ojos dentro de la playa, del mar, ¿no? Hasta nos quedan ardiendo por el miedo. Prefiero que me ardan a no ver lo que viene ahí. Y sin duda alguna, esto termina también causándonos una fascinación porque podemos encontrar en algún momento una situación animal que nos ponga en un predicamento o nos pudiera causar una lesión o alguna vivencia, pues, traumática. Pueden ser también, no nada más las pirañas, los perros, los gatos, los animales salvajes que están en nuestra localidad, los insectos incluso. Hay una serie de películas que están muy buenas acerca de estos animales. Cuando la naturaleza nos ataca, eso nos causa miedo. A ti me imagino que en algún momento también has tenido alguna situación con algún ataque animal, algún ataque sorpresivo. Justamente
Justamente, Roger, este tipo de películas siempre dan pie porque la dualidad que tienen con que sean acciones reales, por ejemplo, de ataques documentados, siempre va a ser parte del imaginario, ¿no? Dentro de estas películas, también resaltar la de Tiburón, ¿recuerdas? Sin Va duda, muy de la claro, mano con Tiburón o de primos. algunas películas o libros, como Cuyo, del perro Sí, que claro. perseguía a la gente y entonces te quedas pensando cómo a lo mejor algo tan cotidiano como un perro o algo tan cotidiano como ir a la playa pueda volverse en algo terrorífico. Sin duda alguna. También el horror nos está visitando en forma de una película muy, muy legendaria que pues cautivó y aterrorizó a toda la gente allá por 1973, que es El Exorcista. Sin duda, esa parte espiritual, esa parte prohibida que en diferentes religiones, en diferentes culturas existe, pues se vio plasmada en esta película de 1973, donde pues ya conocemos a grandes rasgos la trama, ¿no? La pequeña Regan, pues tiene un encuentro gracias a la Ouija con un espíritu llamado Pazuzu, que a lo largo de la trama pues se va manifestando a diversos niveles y va jugando con la situación y con la psique de los personajes hasta que llega el punto pues donde recurren al padre Garras y al padre Mary para poder librarse de esta entidad milenaria y que estaba acechando. Una película que en su momento causó un furor impresionante, prohibida en algunos países, en algunos otros las personas pues salían como conmocionadas. Y para aquellos que la hemos visto, no me dejarán mentir que la noche en la que la ves no es la misma noche que la anterior, ¿eh? Te quedas con ese sentimiento, ese pensamiento de, ay, Diosito Santo, que despierte yo el día de mañana bien, ¿no? Y es Oye, una parte, dime. perdón que te interrumpa, No, pero adelante. lo interesante de este tipo de películas es que la parte real, por así decirlo, es el filo tan ligero en donde está lo humano y lo divino, como lo mencionábamos al principio, ¿no? Porque muchas de estas tienen incursiones en el mundo físico, ¿cómo decirlo? Realmente hay personas que legalmente se meten en problemas por la Claro. falta de claridad en este tipo de procesos, ¿no? Que incluso la iglesia pues se ha negado a permitir a lo mejor una investigación más a fondo de la metodología, ¿no? Sin duda alguna, en todas las entregas que hemos visto o situaciones que hemos escuchado sobre posesiones, ha habido la visita de la autoridad, tanto detectives como policías, y siempre termina de alguna forma perjudicando a todos los personajes o metiéndolos en una trama enredada hasta en lo legal. Y esto no vamos lejos. Aquí en nuestro mismo bellísimo estado de Veracruz tenemos lugares como Puente Jula donde podemos encontrar este tipo de rituales, este tipo de situaciones. Conocemos personas que han estado ahí y han dado fe y legalidad de parte de su voz, por así decirlo, de que es real y lo que ven y escuchan es pues muy creíble, muy, muy real. Los invitamos a que consulten este tipo de temas porque no nada más en Veracruz hay este tipo de pueblos, en todo nuestro bonito país y toda la región latinoamericana también existen lugares donde precisamente se practican estos rituales para pues vencer a las fuerzas del mal. Está también, por decir, inspirada en un hecho real, que fue el niño de 14 años de Maryland, aquel pequeñín que fue poseído en 1949, el pequeño caso de Roland Doe. Él fue el que inspiró al director y guionistas de esta película para inspirarse la trama de lo que sucedía. En aquel entonces también tuvimos la Ouija, que pues ha estado también de muchas maneras presente en este tipo de ocasiones donde pues la maldad acecha. También pues hemos tenido este tipo de tabla como centro o como catalizador, como lo presentan en la película. Todos sabemos que el final en la película es muy similar al final como lo cuentan en la historia. Y los invitamos también a que si tienen alguna duda nos comenten, nos visiten, si algún dato se nos fue también. Para eso está el índice, para que lo hagamos más y más grande. Si me permites, mi querido Wong, en este momento quisiera yo tocar también un tema
cerrando lo que es la parte de lo espiritual y abriendo el tema de lo sobrenatural, de lo poco comprensible que es la mente humana y cómo va de la dualidad. Tenemos también a It, o como lo conocemos aquí en Latinoamérica, eso, el payaso, pues el payaso diabólico, ¿no? Un personaje también salido de nuestro querido escritor Stephen King, el maestro del terror. Un personaje que es mundialmente conocido, un personaje que nos trae instantáneamente pues ese miedo, ese terror, esa fobia. ¿Y en qué manera se nos presenta? La de un payaso. El que nos debería hacer reír, el que nos debería hacer pasar un buen momento, pues termina siendo un antagonista impresionante. En este caso, pues la trama todas la conocemos. Primero con la miniserie, Los Perdedores y cómo Pennywise llega a la Tierra, llega a este momento. Tenemos que es la clurofobia, que es el miedo irracional que nos da los payasos, ¿no? Yo te pregunto, Wong, ¿conoces a alguien que tiene este miedo, que tiene esta fobia a los payasos, este miedo? Te mentiría si te dijera que no conozco a nadie, pero creo que conozco a más personas que se sienten incómodas con los payasos que lo contrario, ¿no? Que se sienten tranquilos cuando estos personajes irrumpen de manera explosiva en la realidad, con los colores, con las caras pintadas, con el rímel corrido y con estos trajes tan extravagantes, ¿no? Sí, Sin definitivamente duda. estos personajes sí generan siempre inquietud en cualquier lugar donde uno voltee por X o por Y razón, y pues obviamente lo del trasfondo particularmente, ¿no? Son imágenes que en teoría deberían representar algo de felicidad, pero que a veces se trastocan otros temas, ¿no? No sabemos quién está detrás de ese maquillaje, no Es sabemos correcto. qué mente está haciéndonos reír. Por ahí también está inspirada en nuestro ya conocido e infame John Wayne Gacy, aquel pues desvividor que estuvo acechando en Estados Unidos y que pues se vestía de payaso para los eventos infantiles y los eventos en los que participaba en su comunidad. El payaso Pogo. Imagínate ser payaso en el día y ser un desvividor por la noche, pues era una dualidad que uno jamás pensaría que pudiera existir en una figura como son los payasos, porque la gran mayoría, entre ellos yo me debo de contar, a pesar de que vi la película y que sabemos que después de ver la miniserie y la película, pues también guardas distancia, tomas distancia a estos personajes. Yo me la paso bien con los payasos, pero sin duda cuando tomamos en cuenta que quién está detrás, qué está detrás, en este caso, como lo decía el buen Stephen King, era una entidad galáctica cósmica que no realmente no sabíamos qué era, por eso se llamaba It, eso, ¿no? Porque no había forma ni nada tangible, pero tomó la forma de un payaso porque de esa manera podía atraer a los más vulnerables, que eran los niños. Fue astuto, tomó esta forma y mira, nos ha causado muchas pesadillas. Yo sé que muchos de nuestros consultantes les gusta mucho esta serie y esta película remake que hicieron después, porque nos trae los miedos más primitivos a lo desconocido, de la felicidad al terror en un instante. ¿Tú qué opinas, mi querido Wong, sobre este tema? Sin lugar a dudas, los miedos infantiles siempre son los que más nos marcan. Creo que el miedo a la oscuridad, los payasos, el miedo a un sendero solitario, siempre son cosas que de niño a lo mejor dimensionamos de una forma tan comprensible que traspasa el tiempo, y obviamente ya de adultos hay 2 o 3 sobresaltos que nos llevamos, ¿no? En situaciones complicadas. Sí, definitivamente el no saber quién está detrás de la máscara siempre te va a generar esa ansiedad. Y en el caso de la premisa de esta película de It, el tema también de poder tomar forma de tus miedos más profundos era lo que realmente generaba esa histeria de pensar de que lo que más te da miedo, ese parte lo vas a ver y va a estar ahí intentando llegar a ti a través de este tipo de situaciones. Eh, Películas muy interesantes, Piraña me encanta, va de la mano con Tiburón, El Exorcista, uf, ¿qué te digo, no? O sea, muchos sustos garantizados,
por la enseñanza o lo que te pone a pensar, ¿no? Realmente que lo que está quieto se deja quieto y no hay que meternos con pequeños ídolos extraños que encontremos en excavaciones. Sin duda alguna, nosotros con esto nos despedimos. Estamos muy contentos siempre de estar con ustedes en este índice negro. Wong, te dejo la despedida a ti en esta ocasión. Por supuesto, recuerden, nada es lo que parece. Buenas noches. ¿Tienen miedo? Buenas noches.